Hola, bienvenidos nuevamente a Ingeniería de las Reacciones UNFU. El video de hoy tratará sobre la fermentación microbiana limitada por el sustrato. La literatura utilizada es Ingeniería de las Reacciones Químicas por el autor Octave Levenspiel. El video de hoy está presentado por Gabriela Ventura, Rosalis Rincón, Reyes Alejandro y Carlos Fernández. Si tienen alguna duda, por favor, dejadla en los comentarios. Gracias. Antes de iniciar hay que entender lo siguiente. La producción máxima de células en una fermentación depende del mecanismo limitante, el cual es la sustancia que inhibe el crecimiento o la reproducción de las células, microbio, bicho, cualquier microorganismo utilizado en un reactor para desarrollar una reacción. Este puede ser el sustrato, también conocido como alimento, o el producto, también conocido como el residuo. Tenemos una ecuación de la siguiente manera. Una determinada cantidad de alimento es ingresada a un reactor. De igual manera, tenemos una cantidad de células iniciales que son las encargadas de descomponer ese alimento. Al momento en que descomponen ese alimento, obtienen energía suficiente para poder empezar a desarrollarse y reproducirse. De esta manera se producen más células y el alimento descompuesto va generando residuos. En este video vamos a tratar únicamente la fermentación microbiana limitada por el sustrato, por lo que no vamos a ver cómo se limita por el producto. En la limitación por sustrato, la cantidad de células final va a depender únicamente de la cantidad de alimentos iniciales. Como podemos ver en esta gráfica de dependencia de la cantidad de células en función al tiempo, podemos observar que vamos a tener un crecimiento lento en una cantidad determinada de tiempo, díganse 10 minutos. Nosotros ingresamos poca comida y vamos a tener que creció la población de células a una tal cantidad. Ahora, si nosotros hacemos de nuevo otro proceso de reacción donde ingresamos mucho alimento, en el mismo tiempo, díganse los 10 minutos, la cantidad de células que se van a generar hasta el final de la reacción, díganse hasta el momento en el que todas las células consuman el alimento presente, el crecimiento va a ser mucho mayor, más rápido, más brusco y vamos a observar una curva de crecimiento mucho más alta, más elevada en comparación al crecimiento cuando tenemos bajo alimento, baja cantidad de comida. Ahora, si suponemos un rendimiento fraccional constante de la cantidad de células generadas con respecto a la cantidad de alimento utilizado, y aparte de, también sabemos que no va a haber un decrecimiento de la velocidad como consecuencia de la inhibición por producto o por un aumento de la sobrepoblación de células en el medio de cultivo, entendemos que la ecuación general de velocidad se reduce a la ecuación de Monod, como se expresa aquí debajo. También esto se conoce como la ecuación número 3 del capítulo 29 del libro de Octave Levenspiel de Ingeniería de las Reacciones Químicas, donde nos dice que la velocidad de crecimiento de las células va a ser correspondiente al rendimiento fraccional instantáneo de la cantidad de células generadas con respecto a la cantidad de alimento utilizado por la velocidad de consumo del alimento. Por eso podemos notar el negativo, velocidad de consumo de alimento. De igual manera, esto también se puede expresar como el producto de la constante de velocidad por la cantidad de alimento presente al momento en que ya se ha desarrollado la reacción, la cantidad de células generadas entre la cantidad de alimento más la constante de Monod. La constante de Monod es una que nos indica la concentración de alimento cuando las células se reproducen a la mitad de su velocidad máxima. Ahora nosotros vamos a tratar lo que son los fermentadores intermitentes y de flujo pistón. El objetivo de este video no es únicamente indicar qué sucede cuando se limita el sustrato o el alimento en una fermentación, sino examinar la forma en que los diferentes reactores ideales procesan una alimentación que reacciona de acuerdo con las cinéticas de esta fermentación limitada por el sustrato. Entonces, se considera el progreso de una reacción en donde tenemos al inicio una cantidad de alimentos alta y una cantidad de células iniciales baja, como podemos observar en este punto. Luego, se va desarrollando la reacción y al final, cuando las células han descompuesto, han consumido la mayor cantidad de alimentos, a manera que incluso la cantidad de alimentos tiende a cero,
tenemos que la cantidad de alimentos es súper mínima en comparación al inicial y la cantidad de células generadas es mucho mayor en comparación al inicial. En estos dos puntos, dígase, al inicio de la reacción como al final de la reacción, la velocidad es baja. ¿Por qué? Porque al inicio las células siquiera están comenzando a adaptarse a su nuevo ambiente. Y esa adaptación al nuevo ambiente se conoce como el tiempo de inducción, ya lo veremos posteriormente. Y al final ya ha llegado al punto en el que las células han consumido todo el alimento, por lo que han llegado a una etapa estacionaria en la que ya no crecen más, no se desarrollan más, por lo que no se reproducen. Entonces uno dice, ¿y entonces en qué punto de la reacción yo tengo una velocidad máxima? Esto solo sucede cuando tenemos una etapa intermedia de la reacción. En una de estas etapas tenemos la velocidad máxima, pero no la vamos a observar ni al inicio de la reacción ni al final de la reacción. Entonces, haciendo que la velocidad de crecimiento esté en función al tiempo y siendo igual a cero, se encuentra que la velocidad máxima se produce cuando obtenemos esta expresión que nos relaciona la constante de Monod con la cantidad de alimentos iniciales, el rendimiento fraccional instantáneo y la cantidad de células iniciales. Uno dirá, ¿para qué es tan importante? ¿Qué significa esta ecuación? Y esto lo que significa es que si se alimenta con una composición de alimentos iniciales y de células iniciales a cualquier sistema, la clave para un diseño apropiado es utilizar un flujo en tanque agitado que pueda alcanzar esa cantidad de alimento a una máxima velocidad, que pueda alcanzarlo, y que lo alcance, no solamente que lo logre, sino que lo haga en un solo paso, para luego así poder utilizar un reactor de flujo pistón de aquí en adelante. Por lo tanto, de acá radica que sea tan importante conocer esa cantidad de alimento a una máxima velocidad. Ahora, si volvemos a lo que es el reactor intermitente y el de flujo pistón, recordando que el reactor intermitente es el reactor batch, aplicamos una ecuación de diseño. Estos dos reactores son diferentes, pero esta ecuación de diseño se puede aplicar a los dos de la siguiente manera, porque esta ecuación nos va a permitir obtener el tiempo de la reacción en el reactor batch y de igual manera va a corresponder al tiempo de conversión necesario para tratar un volumen de alimentación igual al volumen del reactor de un reactor de flujo pistón. Esta variable también se conoce como espacio-tiempo y nos va a indicar el cambio de la cantidad de células generadas en función al crecimiento de las células. Y esto se va a hacer en base a una integral que va desde la cantidad de células iniciales hasta la cantidad de células finales o en el punto de la reacción que se desea estudiar. Y al hacer un desglose, obsérvese que acá la velocidad de crecimiento se sustituyó y nos dio estas expresiones que habíamos conocido anteriormente en las diapositivas anteriores. Y tenemos este desglose. Entonces, gracias a esta expresión que podemos ver acá, podemos obtener el tiempo de reacción en un reactor batch y el tiempo de conversión en un reactor de flujo pistón. Por otro lado, también si existe un periodo de inducción o retardo, se ha de sumar el tiempo de inducción a los tiempos anteriores para poder así calcular el tiempo total, como dice acá debajo. Y uno dirá, el tiempo de inducción, tiempo de retardo, ¿qué es eso? Bueno, resulta cuando tenemos células nuevas o células que se habían utilizado anteriormente, realmente son las que se utilizan, las células utilizadas anteriormente, y se introducen al ambiente del reactor, ellas se encuentran a un ambiente totalmente diferente. Entonces el tiempo de inducción es ese tiempo en el que ellas se van adaptando a su entorno y van tomando el comportamiento para fabricar las nuevas sustancias que les va a permitir desarrollarse de manera efectiva. Integrando la ecuación anterior se obtiene la siguiente expresión que nos va a relacionar la constante de velocidad de la reacción con el tiempo del reactor batch o también la constante de velocidad de reacción con el tiempo de conversión en un reactor de flujo pistón.
También ya nosotros vimos que pudimos obtener estas ecuaciones de diseño en base a la cantidad de alimento utilizado y en base a la cantidad de células generadas. Pero de igual manera podemos realizarlo en base a la cantidad de residuo. Pero para esto hay que recordar que la cantidad de residuo va a ser igual a la cantidad de residuo inicial más el rendimiento fraccional instantáneo de la cantidad de residuo generado respecto a la cantidad de células utilizadas por la diferencia de la cantidad de células al final de la reacción menos la cantidad de células al inicio de la reacción. En esta gráfica se muestran las principales propiedades de la ecuación de diseño, vista anteriormente. Y también podemos observar el comportamiento de los reactores intermitentes o batch y el de reactor de flujo pistón para la fermentación microbiana del tipo Monod. Aquí lo que estamos observando es que la cantidad de células que se van generando en función al tiempo de conversión y de cumplirse la reacción tanto para batch como el reactor de flujo pistón tiene inicialmente un crecimiento exponencial. Las células van creciendo rápidamente, consumiendo todo el alimento que se encuentra a su alrededor. Y luego llegan a un punto final en donde cuando ya no encuentran más alimento, ya se va acabando, la curva de la gráfica pueden observar que en vez de crecer empieza a desviarse y a adoptar una forma lineal, que lo que nos indica es un estado, una etapa estacionaria de las células, donde ya no pueden crecer más, no se desarrollan, por lo que no se reproducen, porque ya no tienen más alimento que utilizar para poder obtener esa energía. Por lo tanto, ya en esta etapa tenemos lo que es el agotamiento del alimento. Sin embargo, también podemos notar otro factor y es que se pueden presentar desviaciones en la curva de crecimiento si durante el desarrollo de la reacción nosotros vamos ingresando más alimento o vamos ingresando nuevas células durante el mismo desarrollo de la reacción y no inicialmente. Esto nos va a crear una desviación. Sin embargo, solamente vamos a notar esa desviación si son cantidades apreciables, cantidades significativas de células o de alimento. Si no, simplemente vamos a observar una curva de crecimiento exponencial normal que va a llegar a un punto de una etapa estacionaria. Hasta acá llega lo que es mi tema de exposición para los fermentadores intermitentes y para los fermentadores de flujo pistón. Y a continuación mis compañeros van a seguir introduciendo más a fondo este tema. ¿Cómo encontrar la constante de Monod a partir de experimento por lote? ¿Qué es la ecuación de Monod? La ecuación de Monod es un modelo matemático para el crecimiento de microorganismos. Lleva el nombre de Jacques Le Monod, quien propuso usar una ecuación de esta forma para relacionar la tasa de crecimiento microbiano en un ambiente acuoso con la concentración de nutrientes limitante. La ecuación de Monod tiene la misma forma que la ecuación de Michaelis-Menten, en el cual vamos a ver la diferencia en las dos gráficas. En el modelo A o en la gráfica A tenemos a Michael-Menten, que se grafica la velocidad máxima entre la concentración de nutrientes. Y en el modelo B o la gráfica B tenemos que se grafica en la tasa de crecimiento específica máxima de los microorganismos por la concentración de nutrientes. Aquí abajo representamos la gráfica utilizada para hacer este modelo. A continuación vamos a ver los dos métodos utilizados para determinar la constante de Monod. Reordenamos la ecuación 3 anteriormente explicada y obtenemos lo que es la ecuación 4, para luego hacer graficada los datos para obtener la siguiente gráfica. Tenemos la gráfica de la ecuación 4, en el cual aquí representamos nuestra ecuación 4. La evaluación de la constante de la ecuación de Monod a partir de los datos provenientes de un reactor intermitente.
En el método B, primero se encuentra la velocidad de las células tomando los datos y luego reordenando en una ecuación de Monod para llegar a obtener nuestra siguiente gráfica, en el cual vamos a encontrar la constante de Monod y la constante K. Aquí tenemos nuestra gráfica en el cual vamos a obtener nuestra constante de Monod y despejando de esta fórmula vamos a tener la constante K. Algunos comentarios acerca de operaciones por lote. Tenemos que el método A utiliza todos los datos directamente y los representa en forma lineal. Es probablemente el mejor método desde cualquier perspectiva. El método B requiere calcular las derivadas o pendientes a partir de los datos experimentales. Es más tedioso y probablemente menos confiable. Para valores muy altos de concentración de células, simplemente no puede aplicarse la ecuación de Monod, sin inhibición por producto, ya que incluso si hay suficiente alimento, las células se amontonarían una sobre la otra y el crecimiento disminuiría y terminaría por detenerse en algún momento. Así, para concentraciones muy altas de células, debe recurrirse a la cinética con inhibición por producto. Es difícil intentar evaluar las constantes de la ecuación de Monod a partir de los datos obtenidos en un reactor intermitente o de flujo pistón. Los datos que se obtienen en un reactor de tanque son mucho más simples de interpretar. A continuación, se estará explicando este método. Para valores muy altos, la constante de alimentación, es decir, la constante de alimentación es mayor a la constante de Monod, se hace que la constante de Monod es igual a 0. En la ecuación de Monod se obtiene que así la velocidad de reacción, por lo que la ecuación de diseño se simplifica a una curva de crecimiento exponencial. Fermentador de tanque agitado. El medio de cultivo es movido interiormente por medio mecánico. Tiene el tipo de configuración utilizada a nivel industrial, donde se le da preferencia a satisfacer las necesidades de cada biocatalizador. También se le añade las modificaciones en la demanda de oxígeno para mejorar la calidad del sistema biológico y evitar algunos daños al medio de cultivo. Fermentadores de tanque agitado. Cuando la concentración de células inicial es igual a 0, la alimentación no contiene células. Se supone una cinética de tipo mono, sin inhibición por producto, rendimientos fraccionales constantes y la ausencia de células en la corriente de entrada. La ecuación de diseño del reactor de tanque agitado se transforma en la siguiente. La velocidad de conversión de reactivos a producto máxima es igual a la variación de la concentración inicial sub I entre la velocidad de reacción sub I, donde I es igual a A, que son los reactivos, o R, que son los productos de reacción. Más abajo podemos ver un modelo de reactor CSTR, el cual en la parte superior contiene o señala 3 elementos los cuales serán vertidos al reactor, donde está la concentración de los reactivos inicial, la concentración inicial de las células, que es igual a 0, y la concentración de los reactivos de reacción, que es igual a 0. Al final vemos la salida de estos 3 componentes del proceso, los cuales han cambiado su estado inicial. Sustituyendo la velocidad de reacción de la ecuación 1 en la ecuación 6, se llega a obtener varias ecuaciones, las cuales están relacionadas con 3 vertientes diferentes. Primera vertiente, cuando la función es evaluada en la concentración de los reactivos. En la siguiente,
una constante de velocidad de reacción por la velocidad de conversión de reactivos a productos es igual a la constante de mono más la concentración de los reactivos entre la concentración de los reactivos. O, despejando, la concentración de los reactivos es igual a la constante de Mott entre el producto de la velocidad de reacción y la velocidad de conversión de reactivos a producto menos 1, para dar una siguiente condición. Cuando la constante de velocidad de reacción por la velocidad de conversión es mayor que 1, obtenemos que la constante de Mott es dividida entre la concentración de los reactivos inicial. Otra vertiente es la sustitución de la ecuación 1 en la ecuación 6, evaluada en la concentración de las células. Tenemos que la constante de velocidad de reacción multiplicada por la velocidad de conversión es igual a un factor común, que es la concentración entre los reactivos multiplicada por la suma de la concentración de los reactivos inicial más la constante de Mott menos la concentración de la célula. Esto dividido entre el factor común de la parte de arriba por la concentración inicial de las células menos la concentración de los reactivos inicial. Esto da unas condiciones en las cuales podemos ver que obtenemos el factor común igual a la concentración de las células por el producto de la concentración de los reactivos inicial menos la división de la constante de Mott entre la constante de velocidad por la velocidad de conversión menos 1, dando la siguiente condición. Cuando la constante de velocidad de reacción multiplicada por la velocidad de conversión es mayor que 1, podemos obtener la división de la constante de Monod entre la concentración de los reactivos iniciales. Por otro lado, la última vertiente o la última sustitución que podemos ver es la ecuación en función de la concentración de los reactivos, la concentración de los productos de reacción, donde tenemos nuevamente la constante de velocidad de reacción por la velocidad de conversión, que es igual a un factor común de la concentración de los productos de reacción entre los reactivos, multiplicado por la suma de la concentración de los reactivos inicial más la constante de Mott menos la concentración de los reactivos de los productos de reacción, dividido entre el factor común de los productos de reacción entre los reactivos, multiplicado por la concentración de los reactivos inicial menos la concentración de los productos de reacción. Esto da unas condiciones, las cuales son que la constante del producto de reacción es igual al factor común de los productos de reacción entre los reactivos multiplicado por la concentración del reactivo inicial menos la división de la constante de Monod entre la constante de velocidad de reacción por la velocidad de conversión menos 1, dando las siguientes condiciones. Para una velocidad de reacción multiplicada por la velocidad de conversión mayor que 1, tenemos la división de la constante de Monod entre la concentración de los reactivos iniciales. Es fascinante ver esta expresión, la cual fue desarrollada por Monod en 1949 y de forma independiente y casi al mismo tiempo por Novix y Elshila en 1950, para evaluar las constantes cinéticas a partir de una serie de experimentos en el reactor de tanque agitado. Se reordena la ecuación 7, la cual vimos allá arriba, para obtener el inverso de la concentración de los reactivos es igual a la constante de velocidad de reacción entre la constante de Monod por el tiempo de conversión de reactivos a producto menos el inverso de la constante de Monod. Y la gráfica que se muestra en la figura 29.4 es la expresión de esta ecuación. A partir de la ecuación de diseño se puede demostrar que todo arrastre
Todo arrastre, tiempo óptimo de procesamiento y velocidad máxima de producción depende de la constante de Monod y la concentración inicial de los reactivos, combinada de la siguiente manera, donde n es igual al número de reactores agitados, es igual a raíz cuadrada de 1 más la división de la concentración de los reactivos iniciales entre la constante de Monod. Aquí vemos la gráfica, la cual mencionamos allá arriba, la 24.9, donde está la evaluación de las constantes de Monod a partir de los datos provenientes de los reactores de tanque agitado. Donde podemos ver en el eje Y, tenemos el inverso de las concentraciones. Primero el inverso de la concentración inicial de los reactivos. Luego, más arriba tenemos la concentración de los reactivos ya en un estado cambiante. Y en el eje X tenemos la velocidad de conversión de estos reactivos, los cuales nos muestran una recta y donde tenemos el punto de arrastre de inicio, y más arriba, prolongando la recta, tenemos una serie de constantes que son la pendiente de la recta, que nos brindan una información del comportamiento de estos reactores agitados. Así, el funcionamiento óptimo de un solo fermentador de tanque agitado ocurre cuando tenemos la siguiente expresión. La concentración de los reactivos entre la concentración del reactivo inicial es igual a 1 entre el número de reactores agitados más 1 por la concentración de células entre la concentración de células más posible es igual al número de reactores entre el número de reactores más 1. Con una condición de que la velocidad de reacción por la velocidad de conversión óptima es igual al número de reactores entre el número de reactores menos 1. Y el arrastre ocurre cuando se da la siguiente condición. La velocidad de reacción por la velocidad de conversión de arrastre es igual al número de reactores agitados al cuadrado entre el número de reactores agitados al cuadrado menos 1. Muchas gracias. Operación óptima de fermentadores. Cuando se grafica el inverso de la velocidad de reacción 1 sobre R contra la concentración, se obtiene una curva en forma de U como se muestra. Esta curva con cinética de Monod, sin inhibición y un alimento dado. Para esta forma de la curva velocidad contra concentración se debe operar como sigue. Para alcanzar cualquier punto entre A y B, se opera en A con parte de la alimentación del tanque agitado y se mezcla con el resto de la alimentación. Para alcanzar cualquier punto entre A y 0, se va directamente al punto A en tanque agitado y entonces se cambia a flujo pistón más allá de A. Para ejemplificar este caso, nos vamos con el ejemplo número 1, que dice: el importante principio de optimización anterior se ilustra sugiriendo cómo hacer funcionar de la mejor forma posible varias combinaciones de reactores de tanque agitado para una fermentación que sigue una cinética de Monod y en donde la constante de velocidad es igual a 2, la concentración de sustrato o alimento inicial es igual a 3, la constante de Monod es igual a 1, la relación entre las células formadas entre el alimento utilizado es igual a 1 y el volumen del reactor de tanque agitado es igual a 1 para cada reactor, y todas las cantidades se expresan en unidades consistentes. Se consideran por separado los siguientes arreglos: un reactor de tanque agitado con un caudal de alimentación de 3, un reactor de tanque agitado con un caudal de 1, un MPR con un flujo volumétrico de 1/3, es lo mismo, dos reactores de tanque agitado con un flujo volumétrico igual a 3, dos reactores de tanque agitado con un flujo volumétrico igual a 1.5 y dos reactores de tanque agitado con un caudal
igual a 0.5. El problema no pide calcular la concentración de salida de A o de C. Solución. Preliminares. Por las reglas de optimización para las reacciones en el reactor de tanque agitado, se utilizan las ecuaciones 9 y 10 que se explican con antelación a este video. Se tiene que el número de reactores de tanque agitado del mismo tamaño en serie es igual a la raíz de 1 más, sustituyendo 3 sobre 1, es igual a la raíz de 4 y es igual a 2. El tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en paralelo para un reactor de tanque agitado óptimo es igual al número de reactores de tanque agitado del mismo tamaño en serie sobre el número de reactores de tanque agitado del mismo tamaño en serie menos 1, y todo esto por la constante de reacción, la constante de velocidad. Esas operaciones dan como resultado 1. Y el tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en producto en arrastre es igual a el número de reactores de tanque agitado del mismo tamaño en serie al cuadrado sobre el número de reactores de tanque agitado del mismo tamaño en serie al cuadrado menos 1, y todo esto multiplicado por la constante de velocidad de la reacción. Sustituyendo los datos nos da como valor 2/3. Analizando para cada caso, para el caso A, donde abajo se muestra la imagen del reactor, reactor caudal de alimentación alto, reactor único con un flujo volumétrico igual a 3. Si toda la alimentación se introduce al reactor de tanque agitado, el tiempo promedio de residencia, tau, que se define como el volumen entre el flujo volumétrico es igual a 1/3, es muy corto y las células no permanecen en el reactor el tiempo suficiente y serán arrastradas al exterior. Así, la solución es hacer un bypass o una ramificación con una parte de la alimentación y dejar que el reactor opere en su óptimo, como se muestra en una figura ya estudiada. B viene siendo el otro reactor caudal de alimentación intermedio, reactor único. Este tiene un flujo volumétrico igual a 1. En este caso, si toda la alimentación pasa a través del reactor y tau, el tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en producto es igual a 1, que es óptimo, por lo que el reactor debe operarse en estas condiciones. Para el reactor 1 se tiene un flujo volumétrico de entrada igual a 2, que se ramifica y pasa a flujo volumétrico igual a 1, que no pasa por el reactor. Para el reactor número 2 tiene un flujo volumétrico igual a 1, que pasa por el reactor, y el volumen para ambos es de 1. Analizando los otros reactores, el reactor C, caudal de alimentación bajo, reactor único con un flujo volumétrico igual a 1/3. Es el reactor de la izquierda. Aquí se tiene un tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en producto igual a 3, haciendo la sustitución, que es más largo que el óptimo, por lo que hay que pasar todo a través del reactor. Para el reactor D, un caudal de alimentación alto, 2 reactores con un caudal igual a 3, teniendo en cuenta que para cada reactor de tanque agitado se requiere un tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en producto igual a 1, que es el óptimo. Se llega al esquema mostrado en una figura ya estudiada.
El caudal de alimentación intermedio, los reactores con un flujo volumétrico igual a 1.5, son los reactores en serie que se muestran en la figura E. En este caso, lo más que puede hacerse es mantener el primer reactor en las condiciones mejores, como se muestra en la figura. Y para un caudal de alimentación bajo, dos reactores con un flujo volumétrico igual a 0.5, que son los reactores en serie que se muestran en la última figura. Aquí el caudal de alimentación es demasiado bajo para mantener cualquiera de los dos reactores en el óptimo, por lo que se llega al esquema de la figura. El siguiente ejemplo es para un reactor de flujo pistón para cinéticas tipo Monod. El ejemplo 29.1 se amplía a la situación en donde se utiliza un reactor de flujo pistón PFR con o sin recirculación en lugar de reactores de tanque agitado MFR. Encontrar la concentración óptima en las siguientes situaciones. A. El volumen del PFR igual a 3 y un caudal igual a 2. Y el volumen del PFR igual a 2 con un caudal igual a 3. Solución. Primero se encuentran las condiciones óptimas. Un número de reactores de tanque agitado, bueno, en este caso de flujo pistón, igual a 2. Un tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en producto óptimo igual a 1, y el tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en producto de arrastre igual a 2/3. A. Caudal de alimentación bajo. Tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en producto es igual al volumen para un flujo pistón sobre el flujo volumétrico. Eso es igual a 2/3 a 3/2, que es igual a 1.5. Se muestra aquí dos arreglos óptimos en la figura de arriba, en la E29.2a, donde se muestra un reactor PFR a la izquierda, el cual tiene un flujo volumétrico de magnitud 2 que se subdivide en 4 flujos volumétricos. El volumen del reactor PFR es de 3. Este pasa como otro PFR de flujo volumétrico igual a 2 y el mismo volumen. B. Caudal de alimentación alta. Tiempo para la conversión completa de una partícula de reactivo en producto va a ser igual al volumen de un PFR sobre el caudal, que en este caso es igual a 2/3. Si toda la alimentación fluye a través del reactor, habrá arrastre. Así, el óptimo está representado en la figura B, donde el reactor PFR de volumen igual a 2 tiene un flujo volumétrico inicial, el cual se ramifica hacia un caudal de 1 y sigue hacia el reactor PFR, el caudal igual a 2 de mayor magnitud. Eso fue todo, gracias.